La Compañía de las Indias Orientales, cuyo nombre oficial era la Honorable Compañía de las Indias Orientales, fue una corporación inglesa creada para el comercio en la región del Océano Índico. Fue establecida oficialmente el último día de diciembre del año 1600 por la reina Isabel I. En el momento de su fundación, Inglaterra era un actor relativamente pequeño en el comercio mundial, superada por potencias como Portugal y los Países Bajos, que ya habían establecido puntos de apoyo en Asia. La Compañía de las Indias Orientales buscaba acceder al lucrativo comercio de especias, especialmente en las Islas Banda de Indonesia, conocidas por su producción de nuez moscada y macis. La compañía recibió el control monopolístico del comercio en las Indias Orientales, incluyendo el derecho de comerciar, hacer la guerra y gobernar los territorios que adquiriera. Estos poderes posteriormente tendrían un impacto profundo en el desarrollo de la compañía, transformándola de una organización comercial en una fuerza política y militar. Sin embargo, en sus primeras etapas, la Compañía de las Indias Orientales enfrentó una fuerte competencia de la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales, VOC, que era más poderosa y estaba mejor financiada. A lo largo del siglo XVII, la compañía luchó por establecer una posición en el comercio de especias, enfrentando obstáculos por parte de otras potencias europeas y gobernantes locales en el sudeste asiático. No obstante, hacia mediados del siglo XVI, la compañía cambió su enfoque hacia la India, que no solo ofrecía especias, sino también algodón, seda y, más tarde, té y opio. El primer gran avance de la compañía en la India ocurrió en el año 1612, cuando logró establecer un puesto comercial en Surat, Gujarat, después de una victoria sobre las fuerzas portuguesas. Posteriormente, se establecieron centros comerciales en Madrás, en el año 40 del siglo XVII, Bombay, en el año 68 del siglo XVII, y Calcuta, en el año 90 del siglo XVII. Estos puestos comerciales, o factorías, permitieron a la compañía consolidar sus intereses comerciales en la India y sentaron las bases para el futuro dominio colonial británico. Crecimiento y expansión, siglo XVII-siglo XVIII. En el siglo XVIII, el imperio mogol, que había dominado gran parte de la India durante siglos, comenzó a debilitarse. Esto creó un vacío de poder que la Compañía de las Indias Orientales aprovechó con gran eficacia. Durante este periodo, la compañía pasó de ser una entidad comercial a una fuerza política y militar, en gran parte a través del uso de ejércitos privados. Uno de los momentos clave en la historia de la compañía ocurrió en el año 1757, con la Batalla de Plassey. Bajo el liderazgo de Robert Clive, un oficial de la Compañía de las Indias Orientales, la compañía derrotó al Nawab de Bengala, Siraj-ud-Daulah, con la ayuda de aliados locales. Esta victoria no solo le dio a la compañía el control sobre la rica provincia de Bengala, sino que también marcó el comienzo del dominio británico en la India. La compañía ahora tenía el control de facto sobre gran parte del este de la India, lo que marcó el inicio de sus ambiciones territoriales. El control de Bengala permitió a la compañía generar enormes riquezas a través de la recaudación de impuestos y el comercio. La extracción de riquezas de Bengala fue un factor clave en el ascenso de Gran Bretaña como una potencia económica mundial. La capacidad de la compañía para recaudar impuestos y controlar el comercio le permitió funcionar tanto como un gobierno como una empresa comercial, difuminando las líneas entre el poder corporativo y estatal. Sin embargo, esto también condujo a una corrupción generalizada y a una mala gestión, lo que contribuyó a la infame hambruna de Bengala del año 1770, en la que murieron millones de personas. La Compañía de las Indias Orientales como poder colonial, siglo XVIII-siglo XIX. Tras la batalla de Buxar en el año 1764, en la que la compañía derrotó a una coalición de gobernantes indios, la compañía obtuvo los derechos de Divani, el derecho a recaudar impuestos, sobre Bengala, Bihar y Orissa. Esto marcó una transición formal de la compañía, de una entidad comercial a una gobernante soberana de grandes partes de la India. La compañía estableció un sistema de gobierno indirecto, utilizando gobernantes locales como intermediarios, mientras mantenía el control final.
A medida que la influencia de la compañía se expandía por la India, también enfrentaba desafíos crecientes tanto de poderes locales como de rivales europeos. Los marathas en el oeste de la India y el estado de Mysore en el sur resistieron la expansión británica, lo que llevó a una serie de conflictos conocidos como las guerras anglo-marathas y las guerras anglo-Mysore. Estas guerras fueron costosas, pero finalmente terminaron con la victoria británica, consolidando aún más el control de la compañía sobre el subcontinente indio. A principios del siglo XIX, la Compañía de las Indias Orientales se había convertido efectivamente en el gobernante de grandes partes de la India, con su propio ejército privado y una burocracia sofisticada. Sin embargo, su gobierno se caracterizó por la explotación, la corrupción y la ineficiencia. El principal interés de la compañía seguía siendo el lucro, y sus políticas a menudo provocaban dificultades económicas para la población india. El drenaje de riquezas de la India hacia Gran Bretaña, combinado con sistemas de ingresos territoriales explotadores como el Acuerdo Permanente, generó pobreza generalizada. La compañía también desempeñó un papel central en el comercio del opio, especialmente en la exportación de opio de la India a China. Este comercio, impulsado por la alta demanda de té en Gran Bretaña, condujo a las guerras del opio entre Gran Bretaña y China a mediados del siglo XIX. La participación de la compañía en este comercio contribuyó a la desestabilización de la sociedad china y sentó las bases para el imperialismo europeo en Asia Oriental. Decadencia y caída, siglo XIX. El declive de la Compañía de las Indias Orientales comenzó a mediados del siglo XIX. Aunque la compañía había logrado transformarse de una empresa comercial en una poderosa entidad política, su gobierno en la India fue cada vez más cuestionado. El descontento indio con las políticas británicas, como la anexión de estados indios bajo la doctrina de Labs, la imposición de leyes y educación británicas y la insensibilidad general hacia las prácticas religiosas y culturales indias, contribuyó al creciente descontento. El punto de inflexión llegó en el año 1857 con la rebelión de los cipayos, también conocida como la Primera Guerra de Independencia India. La rebelión fue provocada por una serie de agravios, incluido el uso de grasa de cerdo y vaca en los cartuchos de los rifles, lo que ofendía tanto a los soldados hindúes como a los musulmanes. La rebelión se extendió rápidamente por el norte y el centro de la India, convirtiéndose en el mayor levantamiento contra el dominio británico antes de la independencia india en el año 1947. Aunque la rebelión fue finalmente aplastada, expuso las debilidades de la administración de la Compañía de las Indias Orientales y el grado de resentimiento indio hacia el gobierno británico. En respuesta, el gobierno británico decidió tomar el control directo de la India, y en el año 1858 se aprobó la Ley del Gobierno de la India, que disolvió la Compañía de las Indias Orientales y transfirió sus poderes a la corona británica. India se convirtió en una colonia formal del Imperio Británico, gobernada directamente por el gobierno británico. La disolución final de la compañía se completó en el año 1874, cuando sus activos residuales fueron liquidados. El Raj británico, que reemplazó al gobierno de la compañía, continuaría gobernando la India hasta su independencia en el año 1947. Legado de la Compañía de las Indias Orientales. La Compañía de las Indias Orientales dejó un legado complejo y controvertido. Por un lado, desempeñó un papel crucial en el establecimiento del Imperio Británico en la India y contribuyó al dominio económico global de Gran Bretaña en los siglos XVIII y XIX. El control de la compañía sobre las rutas comerciales y los territorios permitió a Gran Bretaña convertirse en la principal potencia comercial del mundo, y las riquezas extraídas de la India y otras colonias impulsaron la revolución industrial. Por otro lado, el gobierno de la Compañía de las Indias Orientales sobre la India estuvo marcado por la explotación, la represión y la devastación económica. La prioridad de la compañía por el lucro sobre el bienestar de la población india resultó en crisis económicas, hambrunas y agitación social. Un ejemplo destacado es la hambruna de Bengala del año 1770, en la que murieron alrededor de 10 millones de personas debido a la mala gestión y explotación de los recursos por parte de la compañía.
Además, la Compañía de las Indias Orientales contribuyó a la expansión del imperialismo y el colonialismo británico en el mundo. Sus métodos de gobierno indirecto, explotación económica y conquista militar sirvieron como modelo para las futuras empresas imperiales británicas. El uso de ejércitos privados para conquistar y controlar territorios fue un precursor de las formas modernas de poder e influencia corporativa. En términos culturales, la compañía dejó un impacto duradero tanto en la India como en Gran Bretaña. La interacción entre las sociedades británica e india durante el gobierno de la Compañía de las Indias Orientales dio lugar al desarrollo de una cultura anglo-india que combinaba elementos de ambas tradiciones. La compañía también contribuyó a la difusión del inglés como idioma en la India, un legado que sigue siendo significativo en la sociedad india moderna. La Compañía de las Indias Orientales fue una de las corporaciones más poderosas e influyentes de la historia. Jugó un papel clave en la expansión del Imperio Británico, influyendo en el comercio mundial, la política y la cultura. Desde su humilde comienzo como una pequeña empresa comercial hasta su dominio sobre vastas partes de la India, la historia de la Compañía de las Indias Orientales es una historia de ambición, codicia y poder. Su legado es un recordatorio de la compleja interacción entre el comercio, la política y el imperialismo en la configuración del mundo moderno. Aunque la compañía fue disuelta en el año 1874, su impacto todavía se siente hoy en día, especialmente en las antiguas colonias del Imperio Británico, donde las consecuencias de su gobierno continúan moldeando las sociedades y economías actuales.